padre cultivaba uvas. Ajá. No hacía vino, pero cultivaba uvas. Ajá. Yo de pequeño ya me había criado siempre con las uvas, pero claro, cuando tienes 14 años, 15, aún no sabes lo que vas a hacer. Yo ya empezaba a oír que se hacían muy buenos vinos aquí, a nivel mundial, vinos reconocidos. Y aquí en Falset hay una escuela de enología. Estuve 2 años, después en el 97 empecé a trabajar para la bodega de Álvaro Palacios. Ah, sí, ajá. Y ya fue donde definitivamente vi que, bueno, que yo tenía viñas propias ya de mi padre y esto, y si podía aprovechar las viñas de mi familia, junto a lo que iba ya aprendiendo y sabiendo, pues bueno, ya me dedicaría a esto. Y entonces has mencionado Álvaro Palacios, ¿y en quién te fijabas cuando empezaste tu propio vino, tu propio proyecto? Cuando empecé mi proyecto solo había trabajado en la bodega de Álvaro Palacios. Ajá. Y el enólogo en aquella época era Joan Asens, que fue antes mi maestro en la escuela y también fue de hecho mi maestro en la bodega. Ajá. Cuando trabajaba ya. De él aprendí muchas cosas y también la pasión por el mundo del vino. No, apretado bien. ¿Quién lo ha puesto este? Los dos, pero no, ahora no pierde, ya está. ¿Seguro no pierde? No No pierde porque no había pasta ahora, ¿eh? Porque no había pasta. No pierde, ¿eh? A ver, Con tus vinos, que hace muchos años que tú haces aquí agricultura ecológica. Yo ya llevaba unos años sin utilizar ni herbicidas, ni insecticidas, ni cosas de estas. Lo que con el sello oficial desde el 2011. Reconozco que mucha cosa la he ido aprendiendo yo, Ajá. fallando en algunas. Yo hago, claro, ahora hago vino del año 2000 ahora. Este año hará 17 cosechas que me hago el vino yo. Intentar y fallar. Y aquí aprendes intentar y mucho corregir y siempre preguntas a otros colegas y ves que algo no haces bien, si algo fallas pues lo preguntas, lo rectificas y vas afinando las cosas. Y a base de fallar a veces aprendes. Porque todo el mundo dice que tus vinos son un gran ejemplo del Monsanto. Creo que son vinos muy auténticos y intentan no estar enmascarados por nada o por casi nada, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de los 2000 Oca no están enmascarados por nada, y en el caso del Xerès Lalleu están en barrica, ¿no? Son los que los podría diferenciar, pero no hay casi nada de barrica nueva para que siempre domine el vino, nunca domine la barrica ni otras cosas. Y esto es lo que se intenta, esto es el estilo de vino que intento hacer yo. Las barricas las vas reusando, ¿no? Lo vas reusando hasta cierto tiempo, que después también te pueden dar gustos raros, pero hasta 5 o 6 años las voy conservando y reusando. Lo de las puntuaciones, ¿qué es tu opinión sobre esto? Yo creo que el vino se ha de comprar por lo que es el vino, no por una puntuación puntual de un año o de otro año, ¿no? Porque eso también es un riesgo, que si un año te dan buena puntuación y el año siguiente no, ¿qué pasa? Que el año siguiente no vendrás el vino. Tú tienes que hacer el vino que tú creas que tienes que hacer, lo mejor que puedas, y las puntuaciones pues está muy bien, y si me las dan buenas estaré súper contento, pero si no, pues no pasa nada. A mí me han dado buenas puntuaciones, tampoco no vendes mucho más. Ajá. Y si alguna vez me han dado alguna mala, tampoco vendo menos. Hay un gurú muy importante que es el Robert Parker, que todos los conocemos, Sí. y si este nunca me diera, que nunca no sé si me lo dará nunca, pues un 98 por ejemplo, después creo que sí que vendería toda la bodega casi Ajá. ya. O todo Sí. de golpe, ¿no? Pero Tiene un impacto. esto es muy difícil, porque ellos puntúan, aparte de por el vino, por lo que hay detrás. Yo soy muy humilde y no creo que nunca me lleguen a puntuar por toda lo que es la bodega. Sé que en Suiza les gustan mucho los vinos con madera, pero también a veces variar está bien. Online, sí. Alguna vez variar y encontrar pues más la fruta, ¿no? De que sea una fruta buena y una fruta compleja, Sí. pues también la encuentras y también varías un poco. Sí. Pero es muy importante esto, que son muy auténticos. Sí. Porque estas Es- no las hiciste desde el principio, sí. No, estas las hago desde el 2009. Es casi zumo de uva dentro de la botella. Ajá, sí. Zumo de uva fermentado en la Fermentado botella, dentro sin de- nada que los desvíe de lo que son, ¿sabes? ¿Qué es tu próxima meta? Tal como tengo los 2000 Oca, que son 2 vinos jóvenes, 100% monovarietales, 100% ganas, 100% careñena, me está pasando por la cabeza de hacer dos monovarietales también, primero quizás garnacha,
después ya veremos con la Cariñena, pero de vinos de crianza, de un gama alta. Ajá. Sí, bueno, y tengo algunas cosas ya preparadas y a ver si al final veo que vale la pena y que se puede hacer y que realmente puede ser un vino muy bueno, pues igual lo voy a hacer. Muy bien. A ver, Ganas ya de- veremos. Bueno, Nuria, Hola. como regalo de cumpleaños de tu marido, ¿qué preferías? ¿Un viaje a Maldivas o una etiquetadora? ¿Cómo tenéis el tema? Hombre, el viaje estaría muy bien, ¿eh? También, Pero no sé si realmente falta pues una etiquetadora, estaría muy bien. Porque vas Porque ahí- me lo hago todo a mano, una en una y... ¿Y cuántas bueno, botellas son? Pues unas 30 y pico mil 30 y botellas, pico depende mil. del año. ¿Cómo es ser la mujer de un enólogo y sobre todo durante la vendimia? Pues bueno, la mujer de un enólogo está muy bien, Sí. porque yo pues antes no trabajaba de esto, pero ahora ya trabajo con él ya, los dos juntos, y en esta época pues es bastante duro. Porque dependes ya de todo el año y el tiempo que hará. Estos días, este año por ejemplo no ha llovido, no ha llovido nada. Y bueno, cada año es diferente y depende del año pues hay más nervios o menos también. Sí, sí. Muy Sí. bien, perfecto. Pues muchas gracias. A ti. Aquí me habéis cogido desprevenido ahora, ¿eh? Información, esto es información... Reservada, ¿eh? Casi. Sí, sí. ¿No? Cuando era pequeño con un amigo quemamos la gala, ¿cómo se llama en castellano? La foguera de San Juan, foguera, ¿no? Sí. una semana antes de lo que estaba previsto. Y bueno, hostia, estuve castigado bastante tiempo. Mi madre me castigó bastante tiempo en casa, sin poder salir, porque fue una cosa que... Y mejor casi que no saliera, si no me hubiera entustado, creo. Com està el papa aquests dies, de Barema? No sé. Té son. De son. I a tu, què et sembla? Com està el papa aquests dies de Barema? Bé. Ah, sí, bé? Sí. Com el trobes? Què fa? Verma. Baremar, no? I la mama, com està aquests dies la mama de Barema? Com la trobes? La trobes diferent? No. No? Igual que sempre? Sí. I tu? Estàs igual que sempre? No. No? Tu què fas de diferent? No ho sé. Baremar? No.